Pues vamos a pasar al tema de este día, el día de hoy. ¿Me ayudas a apagar el...? Vamos a pasar al tema del día de hoy. Como pudieron ver, el tema de hoy es unánimes. Y eh, estuve meditando, bueno, considerando acerca de lo que hoy eh, quiero compartir con ustedes, considerar con ustedes. Si recuerdan, la semana pasada hablábamos de que vamos a estar en este año sobre un tema, sobre un lema que queremos que sea algo que se quede grabado y que tengamos presente a través del año. ¿Si recuerdan cuál era este lema o este tema? Tenemos una mente renovada, ¿no? Mente renovada. Eh, y tenemos como base este versículo de Efesios 4:23, donde dice, renueven su manera de pensar por medio del Espíritu. Entonces, queremos y anhelamos, como yo les mencionaba la semana pasada, que a través de lo que podamos ir considerando estos domingos de este año, vayamos en este objetivo de poder renovar a través del Espíritu de Dios nuestra forma de pensar, nuestra forma de pues traer las cosas a nuestro pensamiento. Y eso pues va a venir a traer un resultado en todo lo demás, bueno, más bien en todo lo que hagamos. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a hablar de algo que pues tiene que ver, yo les decía la semana pasada, vimos varios versículos, si recuerdan, pues fueron bastantes, varios de los versículos, algunos un poquito largos, pero que de alguna manera engloban todo lo que espero con la ayuda del Señor podamos ir considerando en este año. Y entonces quiero hablar con ustedes acerca de esto que es unánimes, ¿no? Y me quiero basar en lo que es el capítulo 2, versículo 46 del libro de Hechos. Y ahorita en pantalla lo vamos a poder ver. Dice de esta forma, no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Perdón, ya se me está lenguando la traba. Pero este pasaje, hablando de lo que vivía la iglesia primitiva, ¿sí? Eh, Podemos ver cómo así que a través del capítulo 2 vamos viendo cómo va la iglesia formándose, ¿correcto? Y aquí a estas alturas del capítulo, ya en el versículo 46, ya estamos hablando que estamos al final de ese capítulo, habla de varias acciones o actividades que tenía la iglesia, ¿no? Donde habla cómo perseveraban en la doctrina de los apóstoles y cómo partían el pan en las casas y así. Y en esta parte, en este versículo en específico, dice algo que se me hace muy interesante, ¿no? No dejaban de reunirse. ¿Sí? Quiere decir que es algo en lo que estaban continuamente caminando, ¿no? O sea, no había, si puedo decirlo así, de repente un pretexto para, pues, ay, es que hoy no puedo ir por tal cosa, hoy no puedo estar por tal situación, sino que aquí quiero
primero que puedan ahí subrayar si están leyéndolo en su Biblia y les gusta darle, marcar ahí los versículos, no dejaban de reunirse. Una de las cosas que hemos hablado y hemos compartido es como hoy es muy fácil para la mayoría o en muchos de los lugares en la iglesia, de repente, pues dejarse de reunir, ¿no? O sea, y como pues ya hay situaciones como ahorita que tenemos la tecnología y se transmite el mensaje y eso, pues se dejan de reunir y dicen, pues ya total, al rato veo la grabación, o tal vez ni siquiera el domingo, tal vez entre semana, en algún momentito, en algún tiempo, pues me voy a ir y voy a ver, para así que me pongan mi palomita. Pero bueno, no quiero entrar como a ese tema, solamente quiero subrayar el hecho de que era parte de lo que estaban viviendo como iglesia. Pero no solamente se queda en no dejaban de reunirse, sino dice que unánimes. Y esto lo pensaba y lo consideraba, y lo que dice esta frase de unánimes, ahora sí que si recordamos, el libro de Hechos, pues fue escrito en griego, ¿no? Entonces hay esta palabra unánimes, me ponía yo a investigar, a checar a qué se refería, porque podemos entender, pues que habla de unidad, ¿no? Podemos decir, habla de unidad, como podemos estar tal vez aquí ahorita, estamos aquí unidos, juntos, pero es interesante porque la palabra que utiliza en este pasaje, y ahorita vamos a ver en otro pasaje que habla algo similar de unidad, pero específica en este pasaje usa una palabra que, bueno, no sé, tal vez no la voy a pronunciar yo muy bien, pero es homod sumadon, que quiere decir una misma mente. O sea, que había un mismo pensamiento. Y esto se me hace interesante porque pues, estamos hablando acerca de renovar nuestra manera de pensar en el espíritu, ¿verdad? Y de repente aquí está hablando de cómo la iglesia primitiva tiene todas esas actividades dentro de las cuales se reúnen unánimes. O sea, y en esta frase o en esta palabra en específico es que se unían o estaban reuniéndose con una misma mentalidad, una misma mente. Así que estaban conectados, ¿no? Y esto a mí se me hacía como muy sorprendente, muy impresionante poderlo pensar, porque sobre todo hoy en nuestra sociedad, en lo que vivimos y enfrentamos cada día, podemos decir que cuando estamos en un solo lugar, podríamos decir, como aquí o en alguna otra congregación, tal vez podemos hablar de congregaciones aún más grandes, todo, pues hay mucha gente, ¿no? O hay más personas. Aún aquí, por decir, no somos muchos, pero si de repente pudiéramos leer lo que está en el pensamiento, lo que está en la cabeza de cada uno, pues muy probablemente nos podríamos a veces dar cuenta que estamos pensando en otra cosa o alguna frase que se mencionó, de repente te hace irte a China, ¿no? O lo que está pasando a tu alrededor por X o Z, de repente te enfoca en esa situación. Y podríamos decir, en un cierto sentido, pues de repente en el mismo lugar, aunque estemos con el mismo deseo, ¿no? De tal vez cantar al Señor, de escuchar la palabra, muchas veces lo que puede estar ocurriendo en nuestras vidas, les digo alrededor, o una frase que te dicen, nos empieza a llevar nuestra mente en otro. Lo interesante es poder llegar a este punto donde esto que dice aquí haya un mismo pensamiento al momento de estar unidos, reunidos en el mismo lugar, ¿no?
Y aquí se me hace interesante poder poner este punto diciendo lo que está escribiendo el autor de Hechos, que estaban unánimes en el templo y esto sucedía todos los días, ¿no? No dejaban de hacerlo. Aquí dice que no dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. O sea, todos los días estaban reunidos, ¿no? Todos los días se veía. Y esto me sorprende y puedo decir tal vez hoy es sorprendente pensar, porque hay tantas cosas a las que estamos enfocados y ocupados y resolviendo que puede parecer, si lo puedo decir de esta forma, hasta imposible, ¿no? Que nos reunamos más de un día, ¿no? Podría parecer así como, no, pues es que yo, si voy todos los días, tal día me cuesta trabajo porque tengo eh, tal vez cuestiones de trabajo, tal vez cuestiones de la casa, tal vez cuestiones de la escuela con los hijos, no sé, o sea, pueden haber mil situaciones que nos van a impedir eso. Y vuelvo a insistir, probablemente podríamos hacer el esfuerzo de estar asistiendo todos los días a la reunión, a una reunión, ¿no? Pero no necesariamente porque estemos ahí físicamente, no necesariamente porque estemos ahí sentados, quiere decir que estamos ahí, ¿no? Porque nuestro pensamiento, porque nuestra mente puede estar en otras cosas, ¿no? Pensando, considerando y ahí tal vez hasta viendo a ver si se apuran, a ver cuándo acaba, porque tengo que salir corriendo, porque tengo que resolver. Entonces, no sé si en esto me explico, ¿no? Cómo es interesante poder pensar qué tan complicado, qué tan difícil o qué tan fácil podría ser llegar a un lugar o estar en un lugar, y no solamente estoy hablando como de congregación, sino que estoy hablando aún como iglesia en general, poder llegar a un lugar y llegando a ese lugar conectar con otro. Hoy que estamos en una era tecnológica sorprendente donde desde un aparatito como este podemos contestar el teléfono, podemos mandar mensajes, ¿no? En muchos de los aparatos, no funciona tan así, pero hay muchos que ya desde el reloj ya mandan, ¿no? Pero bueno, generalmente ahora tiene uno el celular y desde ahí está, como podríamos decir, comunicando o comunicado con todo, ¿no? Ya sea a través de mensajes, ya sea a través de una llamada, ya sea a través de hasta de video, ¿no? Podemos ver a otra persona que no hemos visto durante tiempo, le hacemos una videollamada y así. Y podríamos decir, estamos comunicados y hasta podríamos usar esta frase como usan algunas empresas de comunicaciones, ¿no? Estamos conectados, ¿no? La realidad es que no es así, porque no necesariamente porque te puedas comunicar con alguien más, quiere decir que estás conectado con ese alguien más. Y se me hace interesante porque hablando de nosotros como iglesia, como parte de la iglesia, como parte de esto que hemos estado hablando a través de estos domingos, pienso hasta dónde estamos realmente conectados con la iglesia, con los demás, ¿no? Y tristemente muchas veces pasa que tú dejas de ver a alguien porque se movió de ciudad, porque se movió de lugar, y ya pueden pasar años sin que sepas de esa persona, sin que sepas qué pasó con el hermano, ¿no? Y tal vez al principio hay comunicación y eso, pero ya después se va perdiendo. Entonces, quiero así como llevarles a meditar en esto, ¿no? Y yo cuando lo consideraba, primeramente me ponía yo en ese lugar y decía, ¿hasta dónde estamos nosotros en la disposición de llegar y conectarnos, ¿no? O sea, y no solamente yo, sino todos, como parte de la iglesia, poder conectarnos en tener estar unánimes con esa misma mente, ese mismo pensamiento, ¿no? Y esto, bueno, lo que continúa en este pasaje habla de una conexión, de algo en donde hay esta relación entre unos y otros, ¿no? Que habla de que en casa partían el pan y compartían la comida
con alegría y generosidad. Creo que es interesante porque hoy, en nuestra sociedad, en lo que vivimos, o sea, ni siquiera voy a hablar de la iglesia solo, ¿no? También aún hasta de la familia, ¿no? Muchas veces hasta en la misma casa, en una familia, a veces ni se ven en toda la semana, ¿no? Porque unos están haciendo una cosa, otros otro, ¿no? Por ahí recuerdo en alguna ocasión una visita que tuvimos de una chica y amiga de mi hija mayor. Llegó y no sé, no recuerdo bien cómo pasó, pero al final se quedó porque íbamos a comer y pues se quedó a comer, ¿no? Y de repente ella, así como, pues no sé si porque sea dramática o qué, pero hasta así como medio lloraba diciendo, es que esto no pasa en mi casa, ¿no? O sea, es difícil que nos sentemos como familia a comer, porque pues uno come en una hora, otro come en otra hora, porque están haciendo diferentes actividades. Y digo, estamos en una casa y llega a pasar, ¿no? Algo que, bueno, hemos buscado mi esposita y yo, es que no pase algo así en nuestra casa, ¿no? Pero hay momentos en que por las actividades, los movimientos, pues no hay la oportunidad, y no digo que sea todos los días, pero llega a suceder, nos llega a suceder eso. Entonces esto me lleva a considerar que si dentro de la misma casa ahora, imagínense con otras familias, hablando de la iglesia, que pertenecen a otras familias, que viven en otras casas, pues a veces podríamos decir, esto se vuelve todavía más complicado y más difícil el que pueda existir que de casa en casa se comparta el pan, ¿no? Y no solamente eso, sino que se haga con alegría y generosidad, mucho menos, ¿no? Porque, pues, hoy es que no me va a alcanzar o lo que sea. Entonces, es parte, si me preguntan, yo puedo decir, esto es parte precisamente de tener este cambio de mentalidad. Porque esto, si lo pensamos, si lo consideramos, si dijéramos, vamos a hacer el ejercicio de cumplir esto, de que esto sea parte de nuestra vida, les puedo decir que es complicado, se vuelve difícil poder hacerlo, el poder conectar con otros, les insisto, y lo insisto no porque quiera darle vueltas solamente a algo, sino porque de verdad anhelo que nos quede como claro y lo podamos considerar, ¿no? Si a veces, insisto, dentro de nuestra casa cuesta a veces trabajo, o muchas veces trabajo, pues con otros llega a costar más trabajo. Y ahí es donde necesitamos tomar decisiones. Ahora, esto no es algo que solamente hagamos en nuestro esfuerzo, ¿no? No es una decisión que podamos hacer en nuestro esfuerzo, porque les puedo asegurar que si hoy dijeran yo me voy a decidir a estar, a no dejarme de reunir en esa comunicación, en ese conectarme con otros todos los días, tal vez hoy podría salir con ese deseo, pero ¿cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo vas a poder soportar el intentar hacerlo? ¿Cuánto creen ustedes que podrían aguantar hacer? ¿Un día? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Qué nada más? Estamos aquí. Creo que estaríamos luchando, ¿no? Y mucho de tal vez nuestra justificación de no seguir es que el otro no se dispone, es que los otros no se conectan, no sé, ¿no? Y sí, voy a decir, va a ser algo difícil, es algo complicado. Y por eso no quiero dejar de tomar en cuenta este versículo base que estamos hablando para este año. Renovar nuestra manera de pensar por medio del Espíritu. Esto quiere decir que necesitamos a Dios. Por más que tú te esfuerces, por más que tú digas, no, yo sí lo voy a hacer, y van a ver, y lo voy a intentar, y voy a tratar de lograrlo, les puedo decir que vamos a fracasar. ¿Qué necesitamos? Necesitamos a nuestro Dios, necesitamos su Espíritu. Y por eso, pues aquí yo cojo y bajo al tema
el fruto del Espíritu Santo, que es parte de lo que vamos a estar considerando y vamos a estar trayendo a través de estos domingos. Y el fruto del Espíritu Santo tiene varias características que ya hablábamos la semana pasada. Y la característica que yo quiero tomar, vamos a ver, aquí está el fruto y yo meto mi mano y saco una característica de este fruto y quiero tomar como parte de este fruto el amor. Quiero recordarles en Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice que el fruto del Espíritu, y habla, es amor, pero yo me voy a quedar en es amor. Es parte del fruto. Y ya vienen alegría, paz y todo, pero me voy a quedar ahí en el amor. Y tal vez, vamos a decir, es un tema que pues se habla mucho en la iglesia y lo ponen de una forma y lo ponen de otra manera y lo explican así, lo explican asado. Yo solamente les voy a decir algo que escribe Juan y dice que Dios es amor. Así. No me voy a meter a ver versículos del amor. No voy a entrar a esa parte porque ciertamente ya lo hemos escuchado muchas veces, ya hemos oído a muchos y pararse y plantarse y decir y todo. Y es muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir hay que el amor y Dios es amor. Solamente les voy a decir, Dios es amor. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Para poder conectar con otros, dice el apóstol, que el vínculo perfecto, o sea, la conexión perfecta, es el amor. Y en relación a esto, quiero que me acompañen a Romanos, capítulo 12, en el versículo 10. Y dice este pasaje, ámense los unos a los otros, ¿cómo dice? Con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Fíjense, aquí habla de varios aspectos, pero lo primero que les quiero decir es que el apóstol, gracias, el apóstol no está haciendo una invitación. Algo que yo he estado insistiendo muchas veces en varios de los pasajes es que la instrucción es una instrucción, o sea, no es una invitación de espero que consideren cómo ven, qué les parece. No, es ámense. Y esta es una instrucción, se puede decir hasta una orden, ¿no? Perdón. Y dice, ámense los unos a los otros. Antes de avanzar aquí, yo les preguntaría, ¿qué características debe tener la persona a la que debes amar? Si te están diciendo, ámense, o si dicen, tú ama al otro. ¿Qué características debe tener ese otro? ¿Alguna? ¿Se les ocurre? ¿Mm? Una persona, dicen por aquí. Ok, bueno. Les pongo así porque de repente nosotros ponemos ciertas trabas o podemos, ¿cómo se llaman? Ciertos puntos de decir, bueno, voy a amar al otro siempre y cuando cumpla con esto, o que sea así, o que sea asado. Ajá, cláusulas o así parámetros en los cuales nosotros
justificamos a veces el por qué no voy a amar al otro, ¿no? Ah, es que no lo puedo amar porque siempre me pone cara de fuchi, ¿no? O así. Aquí no hay bueno, ama a los otros siempre y cuando sean cristianos, ¿no? O siempre que vayan, o si son gente que va todos los días a la iglesia. No, aquí está diciendo, ámense los unos a los otros. Ahora, si viene algo especificado, con amor fraternal. Y aquí se me hace interesante porque me puse a considerar a qué se refiere o qué es lo que quiere decir con amor fraternal. Lo primero que yo les decía, Dios es amor. Necesitamos a Dios en nuestra vida, pero ¿de qué manera aplicamos nuestro amor hacia los demás? Bueno, aquí el apóstol está diciendo, háganlo, aplíquenlo de una forma fraternal. La palabra que podemos encontrar en la versión original, en el idioma original, es Filadelfia. Y Filadelfia quiere decir amor de hermanos. Esto es interesante porque pues, en la iglesia muchas veces cuando no te sabes el nombre de la otra persona, pues le dices hermano o le dices hermana, porque ya es como la costumbre. Pero esto va más allá de solamente ponerle ahí un calificativo a alguien o ponerle ahí un título a alguien. Habla de una manera de actuar, de moverte para con las demás personas. Estábamos platicando con unos hermanos, es una pareja, él es de México, ella es de África, de Zimbabue, y nos platicaba él acerca de pues algunas formas, costumbres, maneras, y él nos decía es que son algunas cosas diferentes, ¿no? En sus costumbres, en sus maneras. Pero me llamaba la atención algo que nos decía, y era que cuando él se casa, dice, ahí no solamente, o sea, no, ya no es como en otros lugares, ¿no? Tu cuñada, tu cuñado, tu suegra, tu suegro. Ahí es tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hermana y ahora tus tíos. O sea, la familia de ella y la familia de él se convierten en una familia. No, ya no es la de él, ya no es la de ella, ya es de los dos, ¿no? Y esto, pues uno lo piensa y dice, pues, qué bonito, qué bien. Pero esto, si lo consideran, es algo muy, muy fuerte, ¿no? Porque es actuar, o sea, uno de alguna manera pues ya está acostumbrado si tenemos hermanos, pues a los hermanos, ¿no? A cómo son nuestros papás, ya los conocemos, ¿no? De alguna manera, decimos, pues los conozco desde que nací. Pero cuando tú ya empiezas a formar parte de otra familia y ya a ese otro señor que es el papá de tu esposa, ahora ya no es decirle suegro, ya es decirle papá, es porque de alguna manera se puede decir, estás cambiando tu mentalidad, ¿no? Y yo lo pensaba mientras él nos platicaba y decía, es que esto es interesante porque sí es toda una decisión de amar así en este punto de un amor de hermanos, ese amor Filadelfia, ese amor fraternal, donde a tu hermano, yo lo voy a poner así, tal vez va a sonar medio fuerte, muy exagerado, no sé, pero donde a tu hermano hasta lo conoces en calzones, ¿no? O que sale de bañarse con la toalla, ahí no hace, envolviéndose lo más esencial, ¿no? O a tu hermana con la toalla en la cabeza ahí medio turbante que, ¿no? Parece.
Y ya, o sea, es algo como natural, ya lo conoce, pero a esto a lo que voy es que es una cuestión ya como más de cercanía, más de, no sé cómo, no quiero decir la palabra como de intimidad porque se puede malinterpretar o malentender, pero en una conexión, ¿no? Más cercana que solamente, el hermano, así como lo llegamos a hacer hoy. Entonces, cuando aquí el apóstol le dice a los romanos que se amen los unos a los otros con ese amor fraternal, está hablando de esta conexión que estamos hablando de hechos, ¿no? Donde ya sí estás adoptando y adaptando a esa persona y esa persona a ti como si fueran de la familia. Y hemos dicho, pues somos hijos de Dios y todo, ¿sí? O sea, es como ya es nuestra costumbre, pero necesitamos cambiar esta mentalidad y entender que va más allá, ¿no? Y sigue diciendo, en cuanto a honra, prefiéranse los unos a los otros. Pensaba en esto, ¿a qué se refiere en cuanto a honran? ¿Qué quiere decir? La palabra en griego, y tal vez no está usando muchas palabras en griego, pero me llama mucho la atención porque estaba pensando en estos, ¿a qué se refiere, no? La palabra en griego es time, que quiere decir valioso, que está hablando tiene un precio alto. Y aquí no estamos, pensaba en esto y decía, no es tanto el precio en sí de la persona, porque tal vez uno no vale nada, sino el precio que al final Jesús pagó por ti y por mí. Y eso nos da un valor, y por eso cuando dice, en cuanto a honra, ¿de qué está hablando? Del valor que hemos recibido, que ahora tenemos en Cristo Jesús. Que necesitamos, entonces, preferirnos los unos a los otros, porque ese valor es uno de los valores más altos o de mayor grado que existe. Entonces no sé si me alcanzo a explicar en esto. A mí, o sea, yo cuando estaba pensando en cómo compartirlo, cómo traspasar esto que hay en mi corazón hacia ustedes, eh, vienen muchas cosas en mi cabeza y me gustaría que ustedes lo pudieran ver y entender como pues aún a mí me provoca, me inquieta, ¿no? Porque esto realmente requiere de todo un cambio de esa mentalidad y de disponernos a que la obra del Espíritu Santo sea perfeccionada en nosotros. Y que este amor que viene como parte del fruto no solamente es una frase o no es una palabra, tiene toda una forma de accionar y que al final, insisto, es una manera de vivir y de caminar. Cuando Jesús habla del amor, dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y a qué está llegando al punto? A que pongas a tu prójimo en tu lugar o tú te pongas en su lugar. Y que tiene que ver con este amor fraternal, ¿no? Y que vuelvo a decir, me llamaba la atención esta Filadelfia, que es amor de hermanos. ¿Sí? ¿Me explico en esto? Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8, para redondear, para cerrar esta idea que quiero llevarles a considerar de estar unánimes. Dice, sobre todo, ¿sí? Sobre todas las cosas, sobre todo, dice, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados. En otra versión dice, tengan entre ustedes un ferviente amor. Y cuando hablamos de ferviente, yo al menos me imagino como la Coca-Cola que está así burbujeando, ¿no? Que te la tomas y hasta te hace, así en la garganta. Entonces, buscaba esta parte, esta palabra de ferviente,
y tiene que ver con intenso, con fuerte, ¿no? Con algo no sé, o sea, te hace cubrir todos tus sentidos, ¿no? Entonces, pensaba lo que sucede generalmente con los padres, ¿no? En la mayoría, con las mamás, ¿no? Cuando pues están dispuestas a dar pues hasta su vida por sus hijos, ¿no? En esta semana estamos leyendo eh, la Biblia. No voy a decir que nos sentamos como familia a leerlo, pero estamos llevando ahí una lectura diaria para leer la Biblia en un año. Y en esta semana eh, estamos en Génesis y pues tocó leer parte de varias historias, la historia de el nacimiento de Benjamín, Benoni, como le puso su mamá Raquel al momento de nacer. Pero a lo que voy es que ella muere cuando él nace. Y me hacía pensar en cómo, pues prácticamente ella, principalmente nada más tuvo dos hijos. Uno fue José y el otro fue al que, pues al final su padre le puso Benjamín. Pero solamente tuvo esos dos hijos. Y fue suficiente para que, pues ya, ¿no? Acabara su vida. Y pensaba en cómo, pues muchas mamás, y lo vivimos en casa con mi esposita, desde el primer hijo, pues ella tuvo ciertas cuestiones a enfrentar en su cuerpo, en su organismo, al quedar embarazada y todo, ¿no? Pero que como mamá estuvo dispuesta a atravesar el tiempo que fuera necesario hasta, así que hasta que se pudo, porque ya hubo un punto que ya no se podía más, pero que ella estuvo dispuesta, ¿no? Y aún a sufrir para que los hijos pudieran nacer, ¿no? Y pensaba en este amor que habla aquí de ferviente, este amor intenso, este amor que es fuerte, ¿no? Que habla de morir a uno e ir más allá, insisto, ¿no? Es algo que hoy nos puede costar bastante trabajo hacerlo, disponernos, porque estamos acostumbrados a suplir, a saciar lo que nosotros nos gusta, lo que nosotros queremos, como nosotros los queremos, y así esta humanidad está viviendo una vida que deja a un lado a todos los demás y que mencionábamos el domingo pasado, donde como hijos de Dios estamos aquí en medio de una generación torcida y depravada, ¿no? Donde hemos sido llamados a brillar. Y una de las cosas que nos pueden identificar es lo que Jesús decía: en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y yo espero que podamos entender y que esto que he buscado hoy compartirles nos lleve a ir a ese siguiente nivel y al nivel que sigue para poder alcanzar esto que podemos ver de la iglesia primitiva, esta conexión, este llamado esta instrucción más que llamado del apóstol Pablo o aún del apóstol Pedro, donde nos está diciendo, tienes que tomar una decisión que no solamente es decir que amas al otro, lleva acciones, lleva decisiones, lleva tareas, lleva algo que va de requerir de ti un compromiso. ¿Sí? Y bueno, ¿pareciera complicado? Sí. ¿Parecía prácticamente imposible? Claro. Pero por eso tenemos al Espíritu. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu del Señor y entonces poder ver que esto se puede cumplir como parte del fruto del Espíritu. ¿Y qué va a pasar entonces? Vamos a Salmos, para ya cerrar
esta consideración, 133, 1 al 3, y es un versículo que conocemos bastante. Y se me olvidó quitar aquí la toma no cambié la toma, se quedó ahí en chiquito. Pero dice: cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre las montañas de Sión. Ciertamente allí el Señor envía su bendición y vida para Sión. Ahora, en esta versión que nosotros conocemos, en la versión 60, dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y aquí yo quiero decirles que esa es la realidad. Cuando nosotros llegamos a ese punto de poder conectar como parte del cuerpo que somos, como parte de la iglesia que somos, como hijos que somos, como ovejas del prado del Señor que somos, como esto que hemos ido hablando a través de los domingos, podemos llegar a esto de ver cuán agradable, cuán precioso, cuán maravilloso es que podamos habitar. Y aquí cuando dice habitar o convivir, está hablando de todos los días, ¿no? Todos los días ves a tu hermano, a tu hermana, y te gozas, lo disfrutas. Y dice aquí que es como ese aceite, como ese buen aceite, es como ese rocío que refresca. Y entonces termina diciendo que allí es donde el Señor envía bendición y vida para siempre. ¿En dónde? Donde habitan los hermanos, juntos en armonía. ¿Sí? Entonces, pues espero que esta consideración, esto que he buscado hoy compartir y hablar con ustedes, los lleve a voltear al Señor y rogar que Él siga perfeccionando su obra en ustedes. Yo lo he estado haciendo estos días en esta consideración, y cuando iba cerrando mi meditación en esto, yo le decía: Señor, de verdad, yo quiero vivirlo así, o sea, y no solamente allá afuera, desde mi casa, con mi esposita, con mis hijos, poder tener esta decisión de caminar así, donde haya la disposición de ser movidos, ser usados y caminar conforme a lo que hemos sido llamados. Amén. Bueno, pues hasta aquí dejo esta consideración. Agradezco el tiempo que se han dispuesto a estar aquí conmigo, y a los que nos acompañan a través de la transmisión. Pues les mandamos desde aquí un fuerte abrazo, mi esposita, mis hijos, anhelando que el Señor siga perfeccionando su obra en ustedes, que esta semana puedan seguir viviendo el mover del Espíritu, que esto que hoy pudimos hablar sea algo que anhelen en su corazón y lo puedan experimentar y vivir a través de la iglesia, a través de su Espíritu en la iglesia del Señor. Dios les bendiga y nos estamos viendo con la ayuda de Dios la próxima.